Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les fue en el parcial? Yo todavía no corregí, así que supongo que hoy después de clase ya corrijo, así que mañana tendrán las notas. ¿Les resultó fácil, difícil? ¿Qué les resultó el parcial? ¿Estaba dentro de lo que esperaban? Bueno, están mudos hoy, ¿qué les pasa? ¿Están muy venidos del fin de semana? Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a empezar la unidad 5. La unidad 4, 5, 6 y 7 son todas unidades integrales. Es decir, que ya empezamos la bolilla, la unidad pasada, y ahora vamos a seguir con unidades donde vamos a seguir dando vuelta con integrales. Se empieza a complicar un poquito en unidad 6, pero siempre el tema es más o menos el mismo, es cómo logro plantear la suma de Riemann. Eso en la unidad 6. Y la unidad de ahora, vamos a ver cómo hacemos un cambio de variable. De alguna manera ustedes lo han hecho cuando resolvían integrales por sustitución. Lo que pasa es que ahora, cuando tengo funciones de varias variables, ese procedimiento necesita alguna sistematización. Como uno de alguna manera logra conectar, digamos, el espacio donde está definida la función integrando con el espacio donde yo realizo el cambio de variables, hacia el cual yo realizo el cambio de variables. Bueno, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta antes de empezar? ¿No? Profe, yo le quería hacer una consulta. Sí, Joaquina. ¿Vamos a llegar hasta la unidad 9 o es hasta las 7? No, es la unidad 9. Ah, no, porque como usted dijo lo de las integrales, por eso pensé. Ah, no, porque la unidad 8 y 9 son otro objeto matemático. Ah, bueno, sí. Es por eso nada más. No, está organizado como para que demos las 9 unidades. Sí, por eso me dio la duda más. Gracias. Sí, no. Pero con integrales vamos a ir hasta las 7 inclusive. ¿eh? Ahí vamos a avanzar. Bueno, esperen un poquito. Acá estamos. Bueno, les voy a compartir.
Bueno. Y a ver si acá yo... Vamos a... ¿Se ve el power? Acá lo estoy tapando. Tapando. Ahí está. Bueno, ¿se ve el power? ¿Se ve bien? Sí, profesor. Bueno, escucha una cosa. Ahora yo voy a mezclar un montón de fórmulas, ¿eh? Voy a hacer un zafarrancho de fórmulas. No por eso decir que, digamos, la cosa se nos va a complicar. No, no, no. Para nada. Lo que sí es cierto que el cambio de fórmula es lo que a mí, o sea, ir de una fórmula a otra es lo que nos va a permitir, ay, esperen que estoy queriendo organizar mis ventanas para poder darle espacio a los que están entrando. Quiero ver dónde es donde menos les molesta. Ahí está. Pero no hacerme lío. Voy a mezclar un montón de fórmulas, pero todas están relacionadas a través de una composición. Ustedes han visto funciones compuestas de análisis 1 y bueno, vamos a hacer uso de esa posibilidad que tenemos de trabajar con funciones compuestas y nos va a simplificar los cálculos cuando yo estoy planteando algunas integrales. La verdad que ayuda muchísimo el hecho de poder hacer cambio de variable. Ustedes, si recuerdan, en análisis 1 resolvieron algunas integrales utilizando el método de sustitución. Justamente el método de sustitución se basa en esta historia que les estoy por contar ahora, donde yo sustituyo parte de las variables por nuevas variables, de manera tal que las funciones quedan escritas en formas más sencillas como para poder integrar, poder comenzar el proceso de integración. Acá hay algunas reglas generales, pero también hay mucho de avivarse uno. Bueno, entonces, viendo a lo nuestro, nosotros ahora vamos a resolver las mismas integrales dobles o triples que planteamos en la unidad anterior, nada más vamos a hacer un cambio de variables. No vamos a trabajar más con X e Y o X y Z, sino que vamos a trabajar con nuevas variables que nos permiten describir mejor el dominio de integración, o describir mejor a la función y en el dominio de integración. Me lo digo mal, en un nuevo dominio de integración, que va a ser el dominio de las nuevas variables. Ay, bueno, que me entran todos ahora. Bueno, empiezo. Fíjense, la idea entonces subyace en esto de... A ver, discúlpenme una cosita que yo voy a admitir acá. Les quería preguntar, ¿hay alguien que está trabajando en Jitsi? Está Flavia. Flavia, para que comparto para vos también. Me estoy olvidando. A ver. No era esto. Esperen que... Bueno, Flavia.
Espero que estés viendo el Power. A ver si me quedó alguien en Jitsi, en Meet. No. Bueno, creo que estamos todos, ¿eh? ¿Ves bien? Bueno, al pelo. Entonces, la idea del cambio de variable es poder representar la función integrando, ¿ah?, de forma más sencilla, o bien los límites de integración de escribirlo en función de nuevas variables de manera tal que también queden límites de integración más sencillos para resolver la integral final. ¿Está? Lo vamos a ver ahora en un proceso, en algunos ejemplos, y se van a dar cuenta cómo mejora, digamos, las expresiones de lo que queremos integrar. Entonces, supongamos que a nosotros en realidad nos dan una función a integrar en un dominio R, ¿está? Como el que está a la derecha. ¿Está? Entonces, bueno, fíjense que este dominio es un dominio, digamos, no parece complejo, pero sin embargo poder describirlo puede llegar a no ser tan sencillo. Entonces, si nosotros este dominio, este conjunto R, le podemos asociar un conjunto, fíjense que el conjunto R está en el plano XY, ¿está? Entonces, si a R le podemos asociar un conjunto S en un nuevo plano, con nuevas variables, en un plano definido por las variables U y B, de manera tal que en el nuevo espacio, ese dominio R se corresponda a un dominio S cuya descripción sea más cómoda, ¿está? Entonces nosotros intentaríamos resolver la integral. En lugar de resolverla en el dominio R, intentaríamos hacerlo en el dominio S. Fíjense que, o sea, en el conjunto S. Fíjense que en este caso S es un rectángulo con lados paralelos a los ejes U y B. Entonces, definir ese conjunto S sería bastante sencillo, dado que U y B van a variar entre dos funciones constantes, ¿está? Los límites de integración de acuerdo a U y de acuerdo a B van a ser límites constantes. Entonces, el tema es cómo encontrar esta aplicación, de manera tal que S se corresponda a R, es decir, que cada punto del conjunto S se transforme en un punto dentro de R. Y es más, la imagen de S deberá ser el conjunto R en el plano XY. Entonces, uno podría hacer eso si consideramos que X se puede obtener a partir de O y de B, y que Y en R se puede obtener a partir de U y de B. Entonces estamos pensando que X e Y son funciones de U y de B, y que la correspondencia entre un punto en S dado por U y B, en correspondencia con un punto del conjunto R dado por X y va a tener como relación, como enganche, esta aplicación T, que me define a X como función de U y de B, y que me define a Y como función de U y de B. ¿Está? Entonces, uno de alguna manera está considerando que R es la imagen a través de esta función T del conjunto S. Entonces, la idea es un poco lograr tener ese conjunto S en el plano V, entonces transformar o modificar toda la integral que nos estaban dando, que era sobre R y en el plano X, transformarla en una integral sobre S, está de acuerdo
a la composición de que X e Y son funciones de U y de B. Entonces, nosotros para ir, digamos, para transformar lo que nos están pidiendo en el plano XY sobre el conjunto R, cambiarlo por el mismo problema, pero en otro conjunto, en otro dominio, como el plano V y sobre la región S, hace que nosotros tengamos que establecer correspondencias entre objetos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un reticulado en R, ¿está? De manera tal que a través de la transformación que conecta U y B con X e Y, es decir, a través de esa transformación R termina siendo la imagen de una sección del reticulado sobre S. Entonces, al elemento de área R sub I J en el plano XY le corresponde un elemento de área S sub IJ en el conjunto S del plano V. ¿Está? Entonces, de alguna manera tendría que poder relacionar el área del elemento S sub IJ con el correspondiente, con el área correspondiente del elemento R sub IJ, dado que son los que se corresponden a través de T. Entonces, esa relación, créanme, de la siguiente manera. O sea, en R es donde a nosotros nos dan la función y el proceso de integración. Yo tengo la función integrando f que depende de X y de Y. Si yo consigo esa transformación T y obtener un conjunto S que se corresponde a través de T con el conjunto R, entonces yo voy a poder describir cada punto de la función en términos de las coordenadas U y B a través de esta composición, a través de tener a la función definida para X e Y X e Y como función de U y B. Entonces, cada punto U y B, V dado en el plano V sobre el conjunto S, le va a corresponder una imagen a través de F, pasando primero por X e Y, y después yendo a la imagen de ese X e Y. Así que a través de la composición yo logro tener las mismas imágenes que obtengo de X e Y en R, las voy a obtener a través de los pares U y B a través de la composición. ¿Está? Eso por un lado. Por el otro lado, el diferencial de área que yo planteo en la integral de la función f de x sobre r, de diferencial de área, que era diferencial x, diferencial de y, se va a tener que corresponder con un diferencial de área en el plano V. Ahora, no necesariamente el área, el diferencial de área en R va a ser igual, o sea, en el plano XY va a ser igual al diferencial de área en el plano B, dado que son dos espacios con escalas diferentes. Entonces, hay un cambio de escala en esos elementos de área y esa escala, digamos, la diferencia de escala entre el elemento de área en el plano X y el elemento de área en el plano V va a estar dado de esta manera. O sea, de vuelta va a estar definido por diferencial U por diferencial de B, pero va a tener una constante de escala dada por esta expresión. Esta expresión es el valor absoluto de un determinante. Este determinante J de XY sobre J de UV
es lo que se denomina jacobiano. Ya vamos a ver, el jacobiano es un determinante, justamente como X e Y son funciones de U y de B, se forma una matriz con las derivadas primeras de X y de Y con respecto a U y B. Ahora, en segunditos ya lo vamos a ver. Y por otro lado, los límites de integración, cuando yo integro en R, tienen que ver con la frontera de R. ¿Cómo yo defino la frontera de R? Y esto estuvimos viendo en los ejercicios que hicimos en la clase pasada. Y bueno, eso digamos, tenemos que decidir cómo vamos a establecer los límites de integración en función de esa frontera. Bueno, esa frontera de R en el plano XY tendrá su correspondiente frontera S de S en el plano V, de acuerdo a esta relación entre X e Y con las coordenadas U y B. Entonces, estas fronteras en R se tendrán que corresponder con alguna frontera en S, donde las relaciones esté dando justamente esta aplicación T que me define a X e Y con funciones de U y de B. Entonces, bueno, para determinar los elementos, los diferenciales de área que van a permitir definir la integral en el plano XY o definir la integral su correspondiente en el plano V, la va a dar este factor de escala, el determinante, que es el valor absoluto del determinante jacobiano, donde fíjense que este determinante corresponde a una matriz cuadrada de orden 2, donde la primera fila va a tener el gradiente de X y la segunda fila el gradiente de Y. Es decir, la primera fila van a estar compuestas por las derivadas primeras de X con respecto a las variables, a las nuevas variables U y B, y la segunda fila van a corresponder a la función Y de vuelta a las derivadas primeras con respecto a las nuevas variables U y B. El valor absoluto de esto, dado con diferencial de área, o sea que tiene que ser un número positivo, va a ser ese factor de conversión. ¿Está? Entonces, con esto, cuando tengo que cambiar de variable a una integral doble, donde nos dan una función f de x, nos piden integrar sobre una región R, entonces la vamos a poder reescribir en términos de U y de B sobre el dominio en el plano V, que va a ser S, de manera tal que S y R se corresponden a través de la aplicación T, donde la aplicación T me va a caracterizar a X como función de U y de B, y a Y como función de U y de B. Entonces, fíjense que ahora la función queda expresada a través de la composición, queda expresada en términos de U y de B, por un diferencial de área, que es el que se corresponde con diferencial X y diferencial Y, pero será el correspondiente en el plano V, que va a ser justamente el valor absoluto del determinante jacobiano de X e Y con respecto a U y B, por diferencial U por diferencial de B. ¿Está? Las fronteras de S van a corresponderse con las fronteras, es decir, que U va a variar entre un valor y otro, o sea, un U sub 0 y un U sub 1, una B, como lo quieran llamar, en tanto B va a variar también entre C y D, o B sub 0 y B sub 1, como lo deseen llamar. Bueno, ¿cómo se le asigna esta composición? Es la historia. Ahí radica el secreto de lo que vamos a hacer. Porque una vez que yo tengo cómo X e Y se expresan en términos de U y de B, yo puedo sacar el determinante jacobiano y de ahí en más volver a expresar
la integral en términos de U y de B. O sea que ahí va a estar el secreto, en esta aplicación. ¿Alguna idea, alguna pregunta que quieran hacer? Sigo. Vamos a ver un ejemplo. Dice, sea R la región delimitada por las rectas. X menos 2y igual a 0, X menos 2y igual a menos 4, X más Y igual a 4, X más Y igual a 1. Bueno, ahí hay 4 ecuaciones que me limitan la región R, es decir, en la frontera. Fíjense que yo tengo que esos límites me generan un sistema de 4 ecuaciones con 2 incógnitas, X e Y. ¿Está? La función sobre R que queremos integrar va a ser la función f de x igual a x más y. Entonces, lo que nos pide es que utilicemos las transformaciones adecuadas que nos permita no integrar en el plano XY, sino integrar en el plano V. Es decir, que nos está pidiendo, nosotros vamos a tener la región R caracterizada por estas 4 ecuaciones, en tanto tendríamos que ver cuál sería la región S en el nuevo plano V, de manera tal que la integral sea un poquito más sencilla. Bueno, vamos a ver si esta integral es tan compleja que merita esto. Fíjense, yo ahí he graficado la región R en función de las ecuaciones que nos están dando. Acá hay una ecuación que está mal. A ver, no, está bien. Esta segunda ecuación estaba queriendo cambiarla, pero fíjense que es segunda ecuación multiplicada por menos 1, o sea, que la puedo escribir así. Fíjense que esta sería la región R en el plano XY. Uno va a decir, bueno, pero no está fea esta ecuación. Es un paralelogramo. Fíjense que yo tengo que estas 2 ecuaciones me están escribiendo 2 rectas, una que pasa por el origen y otra que pasa por 4. No por 4, por 2, de manera tal que los lados son paralelos y estas 2 ecuaciones también nos dan como frontera otros 2 lados que son paralelos. O sea que no se ve muy fea el gráfico. Ahora bien, si yo quiero integrar la función x más y sobre el conjunto R, tengo un problema serio aquí. Porque yo puedo hacer alguno de los barridos que hemos visto en las clases anteriores. ¿Está? Es decir, considerar primero barro con respecto a X, es decir, voy de acuerdo a que X, mejor dicho, barro en dirección de Y primero, vertical, donde considero una función de X que es piso y una función de X que es techo. ¿Está? Y después integro con respecto a X, variando X entre 2 variables. Más o menos lo hicimos la vez pasada. O al revés. Considero que X va desde una frontera derecha a una izquierda, y después considero ahí que va entre 2 variables. El problema es que si yo barra como barra esta figura, considerando un piso o un techo, no siempre son las mismas funciones las que me hacen de piso. Es decir, fíjense que yo en este gráfico podría considerar algo así. Fíjense que si yo pienso que iba desde un piso a un techo, tendría que considerar 3 regiones. ¿Por qué?
porque hay una que se cortaría con esta intersección, donde el piso para I va a ser esta recta y el techo va a ser esta otra recta. En esta otra región del medio, el piso de I va a ser esta otra recta, el techo esta recta, y finalmente para la última región de I, el piso va a ser esta recta y el techo va a ser esta otra recta. Es decir, yo voy cambiando las referencias en cada subregión que he necesitado dividir a esta región R. Entonces, no puedo hacerlo en forma tan directa. También lo podríamos pensar, barrer primero en forma horizontal, es decir, yendo de derecha a izquierda. Y bueno, con respecto a X nos va a pasar lo mismo. El límite derecho de X, el límite izquierdo de Y, perdón, derecho de X y el izquierdo de X, no van a ser lo mismo en este rectángulo. Voy a tener que seccionar como lo he hecho en este caso. Entonces, fíjense que estas dos ecuaciones tienen el mismo lado derecho, izquierdo, perdón. Hoy estoy con la derecha e izquierda terrible. Tienen el mismo lado derecho, fíjense que, izquierdo, perdón. Si yo multiplico por menos 1 la primera ecuación, nos va a quedar 2i menos x igual a 0. Y acá la segunda ecuación también es 2i menos x igual a 4. Es decir, que estoy describiendo estos dos lados del paralelogramo. Entonces, yo podría considerar que esas dos ecuaciones queden caracterizadas por la función u, por la nueva variable u. Es decir, que 2i menos x, dado que las dos primeras ecuaciones tienen un miembro equivalente, que eso sea u, en tanto las dos últimas tienen a x más y como primer miembro. A ese x más y lo puedo llamar b. Entonces, si yo hago esa correspondencia, que 2i menos x sea igual a u y x más y sea igual a b, yo puedo despejar x e y en función de u y de b, trabajando un poquito este sistema. Por ejemplo, despejo de acá y, reemplazo acá, y en definitiva me va a quedar x en función de u y de b. Con ese x en función de u y de b, reemplazo en la segunda ecuación y me queda y en función de u y de b. Es decir, que yo puedo describir a x y a y en términos de u y de b. Fíjense, acá haciendo ese trabajo algebraico. ¿Está? Entonces, he conseguido la función t, que me permite obtener cada x e y en R en función de u y de b en el plano v. ¿Está? Hasta ahí estamos. ¿Se entiende? ¿Hay algo que quieren que vuelva a explicar? ¿O van siguiendo la idea? Se va siguiendo, profe. Estamos hasta ahí, bueno. Entonces, fíjense que esta integral que yo la tendría que haber separado la suma de 3 integrales, porque con una sola integral en R no puedo integrar, va a ser que con esta transformación de considerar a X y a Y como funciones de U y de B, fíjense que si U es igual a 2i menos X, quiere decir que U va a tener como valor máximo 4 y como valor mínimo 0. En tanto B, si está dado por X más Y, B va a tener como valor mínimo 1 y como valor máximo 4. Es decir, que esta transformación
haber conseguido a X e Y en función de U y de B hace que hemos conseguido un conjunto S, tal que a través de esta transformación de X y en términos de U y de B, haga que esta región S se convierta a través de esta correspondencia en cada punto del conjunto R. ¿Está? Y donde U va a tomar todos los valores entre 0 y 4 y B va a tomar todos los valores entre 1 y 4. ¿Está? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Expresar todo lo que tenemos en nuestra integral doble en función de U y de B y sus diferenciales. Entonces, eso es el proceso. Fíjense que si yo reemplazo X e Y de acuerdo a esto en X más Y, en la función F, fíjense que voy a tener esto más esto, o sea, 2/3 de B menos 1/3 de U, más 1/3 de U, más 1/3 de B. ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, este X reemplazo aquí y este Y reemplazo aquí. Vení. ¿Está? Cuando hacemos las cuentas, fíjense que va a quedar 2/3 más 1/3 de B, son 3/3 de B, o sea, es B. Y menos 1/3 de U más 1/3 de U es 0U. Por eso, la función F, en definitiva, de U y de B, va a quedar igual a B. O sea que esta función X más Y queda expresada a través de la composición como B. ¿Está? Y diferencial X, diferencial de Y, va a ser el valor absoluto del determinante jacobiano de X e Y con respecto a U y B por diferencial U por diferencial de B. ¿Está? Ahora vamos a buscar ese jacobiano. Aquí abajo lo alcanzan a ver. Si ustedes calculan ese jacobiano, yo tengo que hacer el determinante, que está aquí abajo chiquitito, ¿lo alcanzan a ver? Sí, profe. Bien. Entonces tengo que en la primera fila van las derivadas de U con respecto a B y con respecto a U y con respecto a B, en orden. Entonces la derivada con respecto a U es menos 1/3. La derivada con respecto a B es 2/3. ¿Está? Y en la segunda fila van las derivadas de I con respecto a U y B. O sea que la derivada de I con respecto a U es 1/3 y la derivada de I con respecto a B es 1/3. Si yo resuelvo este determinante, nos va a quedar menos 1/9 menos 2/9. Menos 1/9 menos 2/9 son menos 3/9. Y menos 3/9 es equivalente a menos 1/3. ¿Está? Ahora, es el valor absoluto de este determinante. O sea que, fíjense que voy a reemplazar el valor absoluto de ese determinante jacobiano, que es 1/3 por diferencial U, diferencial de B. Yo cuando reemplazo todo en términos de U y de B, también tengo que reemplazar los límites de integración. Si yo empiezo integrando primero con respecto a U, como está planteado aquí, entonces a U lo va a tener como límites de integración 0 y 4. Y después cuando tenga que integrar con respecto a B, B tiene como límite de integración 1 y 4. Entonces integrando esto, resolviendo esta integral doble de 1/3 por B, diferencial U, diferencial B, entre estos límites de integración, nos da, en definitiva, 10. ¿Se entiende cómo se simplificó? Sí, profe, se entiende.
Bueno, aunque ustedes no lo crean, en este caso es más difícil de los que yo voy a dar ahora, aunque no parezca. ¿Por qué? Porque no siempre es muy fácil encontrar esta transformación. Acá, en este ejemplo, bueno, no resultó tan terrible, pero hay veces cuando yo quiero escribir a esta región, asociarla con una preimagen S que sea más sencilla, no es tan sencillo conseguir esta correspondencia que nos permite escribir a X e Y como función de U y de B. ¿Está? Entonces, bueno, hay veces que se nos puede llegar a complicar. En lo que yo continúe diciendo, esa transformación T ya va a estar dada porque, bueno, uno está buscando formas particulares. Eso por un lado. Y por el otro, este TIC que yo acabo de obtener en función de U y de B, también lo podríamos haber obtenido, y eso les pido a ustedes que lo hagan después en algún momentito, cuando tengan ganas de hacer cálculos, vale la pena que lo hagan, es que si ustedes plantean la integral sobre una región R1, más la integral sobre una región R2, más la integral sobre una región R3 de en el plano X, también la suma de esas tres integrales les va a tener que resultar igual a 10. O sea que ustedes pueden controlar este trabajo, o sea, el valor de esta integral, también integrando en el plano XY sin hacer ninguna transformación. Lo único que van a tener que separar esta integral en la suma de tres integrales. Esa es la única cuestión. Los correspondientes límites de integración, ¿no? Cada región puede tener límites de integración diferentes. ¿Está hasta ahí? ¿Continúo? Digo, ustedes ya saben, me interrumpen cuando consideren que hay algo que no se entiende sin ningún problema. Pero bueno. Entonces, con esta historia hay algunas transformaciones típicas. Por eso les dije, en lo que vamos a ver, la transformación T ya está medio cantada. Hay veces que conviene transformar no a cualquier par de coordenadas U y B, sino que puede llegar a interesar utilizar coordenadas polares, es decir, cuando los puntos en el plano X e Y vienen identificados de acuerdo a sus coordenadas polares, es decir, por la distancia que tiene al centro y por el ángulo que forma un radiovector del centro, del punto al centro, con el semieje positivo de las X. Es decir, de acuerdo al módulo de un vector que representa el punto y de acuerdo a su argumento o el ángulo que forma con el semieje positivo de las X. ¿Está? Entonces, en lugar de caracterizar los puntos del plano XY a través de sus coordenadas cartesianas de X e Y, también los puedo caracterizar e identificar unívocamente a través de las variables R y θ, siendo R el módulo o la distancia al origen del punto y siendo θ el ángulo que forma con el semieje positivo de las X. ¿Está? Entonces, hay regiones, por ejemplo, la que está dada en celeste. Fíjense, esta región R está caracterizada acá por dos rayos que parten del origen, dos direcciones que parten del origen, y acá en el límite superior por una curva, en el límite inferior por otra curva. ¿Está? Bueno,
¿qué podría esa región, en lugar de reticularla en forma de rectángulos con lados paralelos a los ejes coordenados cartesianos, puedo llegar a reticularla a través de rectángulos polares? Es decir, divido a esta región que va desde θ igual a alfa, este radio vector, hasta, este rayo, perdón, hasta θ igual a beta, este rayo, son límites de barrido desde este límite derecho hasta este límite izquierdo, ¿está? Y después, a partir de eso, dividirlo a través de diferentes rayos que parten del origen, entre justamente θ igual a alfa y θ igual a beta, ¿está? Y después puedo también dividir, seccionar o atravesar esos rayos a través de circunferencias concéntricas cuyo radio va a ir el mínimo, va a ser el que son radios que describen cada punto de esta curva inferior y radios que describen esta curva superior. ¿Está? Entonces, tomando diferentes radios, delta R, yo puedo marcar algunas circunferencias que justamente me seccionan a esta región R, ya no en rectángulos, sino en rectángulos polares, o rectángulos circulares, donde cada uno de esos rectángulos tiene un ancho dado por un delta R y y una abertura dada por un delta θ. Entonces, bueno, yo considero que cada elemento de área es un delta a sub k. Este es el késimo rectángulo polar que yo he elegido de todos los que están definidos y dentro de esta región R. Fíjense, ¿me siguen hasta ahí? No le veo la cara por tener la proyección. Sí. Bueno, si yo, digamos, el diferencial R, es decir, los espesores de la diferencia de un círculo, un arco de círculo a otro, lo achico, considero más divisiones circulares y más rayos van de θ igual a alfa, θ igual a beta, voy a obtener más cantidad de secciones. Es decir, secciono esta región R en más rectángulos polares, de área más pequeñita. Estos seguramente van a cubrir mejor a R que esto que está mostrado acá en el gráfico. Pero fíjense que yo de alguna manera estoy recubriendo R, o sea, estoy tratando de cubrir R con estos rectángulos polares. Bueno, entonces, yo puedo pensar esta región R, la puedo caracterizar a su frontera con alguna función que me describa esta curva inferior y otra función que me describa esta curva superior. Por otro lado, esta frontera, esta sección de frontera, queda caracterizado por un rayo que forma un ángulo alfa con el semieje positivo de las X, y en tanto acá a la izquierda tengo otra frontera delimitada por un rayo que está caracterizado por una no amplitud,
por un ángulo que forma con el semieje de las un ángulo constante que forma con el semieje positivo de las X, que es el ángulo beta, tita igual a beta. Es decir, que con tita igual a alfa, a tita igual a beta, yo voy a caracterizar estas fronteras radiales. ¿Está? En tanto, esta otra frontera, esta función, este límite inferior y este límite superior, van a describirse cada punto por su distancia al origen, es decir, por una función R que va a depender del ángulo θ. Fíjense que yo acá voy a tener, R va a tener esta longitud, acá para este rayo R va a tener esta longitud, y así sucesivamente. Es decir, que para cada θ variando entre alfa y beta, voy a tener que esta frontera inferior va a ir variando su distancia, esos puntitos, su distancia al origen. Entonces, a esa frontera la considero que es R como una función G sub 1 de θ. Y lo mismo pienso para la frontera superior. La puedo considerar como que cada punto varía su distancia al origen, por eso la llamo R, de acuerdo al ángulo θ de estos rayos que salen desde el origen. Es decir, que R va a ser una función G sub 2 que depende de θ. ¿Está? Entonces, con todo esto, yo puedo decir, bueno, puedo considerar que la correspondencia entre, acá me estoy refiriendo a estos rectángulos, a estos rectángulos, a esta sección siendo un rectángulo polar, ¿no? A esta región R, cuyo límite inferior es A y cuyo límite superior es B en cuanto a distancia al origen, o sea que cada punto de R tiene como distancia mínima A y como distancia máxima B al origen, y cada punto de R tiene como argumento el mínimo ángulo que van a formar es alfa y el máximo es beta. Entonces, fíjense que este rectángulo polar sería la imagen a través de T de un rectángulo ordinario en el plano R θ, donde R va a ir de A a B, en tanto θ va a ir de alfa a beta. Y la correspondencia para cada punto, caracterizado por X e Y en R, con cada punto de S, fíjense que en R cada punto X está caracterizado por la distancia al origen, por el coseno del ángulo θ que forma con el semieje positivo de las X, es decir, X es igual a R coseno de θ e Y es igual a R seno de θ. Es como la transformación a través de coordenadas polares que yo puedo hacer para ir del plano cartesiano al plano polar. La diferencia es que este rectángulo curvilíneo se transforma en este rectángulo ordinario cuando yo paso del plano XY al plano Rθ. Entonces, para el caso de nuestra integral, si consideramos el cambio de variable a una región más general, no tan particular como esta, entonces la función f de x e y va a quedar escrita en términos de r coseno de θ, r seno de θ. Es decir, sustituyo x e y por la conversión que me relaciona x e y con respecto a r y a θ. ¿Está? Por el jacobiano de x e y, que lo voy a sacar de esta relación, en función de r y de θ, diferencial R, diferencial de θ.
¿Está? Es decir, acá he sustituido todo lo que voy a integrar en función de R y de θ. Los límites de integración, entonces, van a ser límite inferior, en el cual va a variar R, fíjese, primero integro con respecto a R, va a ser esta función de θ, G sub 1 de θ. En tanto, el límite superior para R, en cada caso, va a estar definido por este límite superior, esta curva, que se va a poder representar por una función G sub 2 de θ. Entonces, estos son los límites de integración para R. Una vez que yo integro esta función de R, me va a tener que quedar siempre una función solamente de θ, y acá θ necesita variar entre dos constantes. Recuerden que la última integral siempre es una integral cuyos límites de integración son funciones constantes. Entonces, θ entre θ va a variar entre θ igual a alfa y θ igual a beta. ¿Está? ¿Más o menos se entiende? Sí, profe. Entonces, cuando yo paso, digamos, cuando utilizo coordenadas polares, ¿cuál es el secreto? Expresar X en función de coordenadas polares, que ustedes esto ya lo hacen, porque además también lo han hecho en física, y después escribir el jacobiano, el determinante jacobiano, en términos de esta elección. O sea que ya acá la función está dada. El único tema es cómo describen los límites de integración. Cómo describen esta función G sub 1 y esta función G sub 2, que me va a dar los límites para R en función de θ. Bueno, fíjense que el jacobiano, el determinante jacobiano, va a ser la derivada de X con respecto a R y a θ, y la segunda fila va a ser la derivada de Y con respecto a R y a θ. Fíjense que cuando ustedes ponen esas derivadas parciales, en un caso va a ser coseno de θ menos R seno de θ, y para I va a ser seno de θ, y va a ser R coseno de θ. Cuando ustedes hacen este determinante, les va a quedar R coseno cuadrado más R seno cuadrado. Saco factor común R, y coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Así que este valor absoluto del determinante jacobiano, cuando yo utilizo coordenadas polares, cambio a coordenadas polares, siempre va a ser el mismo, va a ser R. O sea que ustedes, cuando van a cambiar a coordenadas polares, van a tener que expresar a X y a Y en F en términos de R coseno de θ, R seno de θ, y después van a cambiar directamente el diferencial de área por R diferencial de θ. ¿Está? Y esta frontera se va a poder describir de acuerdo a cómo esté definido R. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Fíjense, vamos a suponer que la región R sea la región semicircular de radio 1, limitada inferiormente por el eje X. Se evalúa el integral sobre R de la función z igual a e elevado a x al cuadrado más y al cuadrado. Yo grafico la función R, la región R, sería esta región, dice la región semicircular de radio 1, o sea, limitada inferiormente por el eje X. O sea que la ecuación del
la circunferencia de radio 1 y centro en el origen, es la función x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. ¿Está? Pero dice de esa región y el eje x, limitado inferiormente por el eje x. El eje x es esa recta está caracterizada por la ecuación y igual a 0. Entonces me pide integrar sobre esta región R, esta sería la región R que estaríamos integrando, esta mitad de disco, la mitad superior del disco unitario. Yo tendría que evaluar esa función e a la x al cuadrado más y al cuadrado y plantear un integral doble de esa función exponencial. Y bueno, y considerar, por ejemplo, que y toma todos los valores desde 0 hasta el y despejado de esta ecuación, como primer integral, se integró primero con respecto a y. Y después x variando de menos 1 a 1. Este podría ser una posibilidad. En cambio, si yo utilizo coordenadas polares, fíjense que acá, si reemplazo en esta función cada x al cuadrado más y al cuadrado para cualquier x dentro de la región, supongamos que yo tomo acá un punto, para este x al cuadrado más y al cuadrado va a ser la distancia que tiene al origen, ¿no es cierto? Va a ser el cuadrado de la distancia del punto al origen. Entonces, x al cuadrado más y al cuadrado, esto que está aquí, se puede reemplazar por r al cuadrado. ¿Está? El diferencial de r, si yo voy a utilizar coordenadas polares, ya está dicho que va a ser r diferencial de θ. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, si yo voy a integrar con respecto a r, fíjense que esta integral ahora es más sencilla que esta. ¿Por qué? Porque esta integral se hace por sustitución. Yo integro e y hago que r cuadrado sea una función u, de donde el diferencial de u va a ser igual a 2r diferencial de r. Es decir, que yo voy a poder integrar acá con respecto a r. Ahora, para cada punto de este disco superior, semidisco superior, está, fíjense que va a tener, si yo estoy en el origen, R, que es la distancia del punto al origen, va a ser 0, y como máximo voy a tener los puntos que están sobre este semicírculo, que están sobre esta semicircunferencia, cuya distancia al origen va a valer ¿cuánto? ¿Cuánto va a valer? 1. 1. Entonces, quiere decir que si yo voy a integrar primero con respecto a R, el límite inferior para R es justamente 0. Y el límite superior para R va a ser 1, que va a ser la mayor distancia al origen. Y todos los puntos de esta frontera tienen el radio igual a 1. Entonces, la primera integral, planteada en función de R, va a ir de 0 a 1. Entonces, θ va a ir desde esta semirrecta, que coincide con el semieje positivo de las X, cuyo θ vale 0, y el mayor θ es cuando llego a la semirrecta opuesta, que es θ igual a pi.
O sea que fíjense que con esta transformación, haciendo que x sea igual a r coseno de tita, y igual a r seno de tita, he transformado este semicírculo en un rectángulo en el plano r tita, de lado 0, 1 y lado 0, pi. Entonces, resolviendo esta integral, integrando con respecto a r, me queda un medio por e a la menos e menos 1, y ahora integrando con respecto a tita, me queda para tita integrado entre 0 y pi. Cuando hago las cuentas, me queda como resultado esta integral. Para que no se complicó para nada. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Entonces, cuando aplico coordenadas polares, ya la transformación sabemos que es x igual a r coseno de tita igual a r seno de tita. Así que ya, digamos, no tengo que pensar nada. Lo único que pienso es cómo eso incide en la transformación de los límites de integración. ¿Ya? Bueno, vamos ahora a otra transformación. Integrales en coordenadas cilíndricas. Fíjense que cuando yo estoy hablando de coordenadas cilíndricas, estoy pensando que tengo un tubo, un cilindro. Si yo lo secciono transversalmente a su eje, es un círculo, cuya frontera es una circunferencia, y los cilindros quedan caracterizados por su sección, es decir, el radio de la sección del cilindro y de la altura del cilindro. ¿Está? Entonces, bueno, cualquier punto del plano, cualquier punto del espacio, como estoy hablando de cilindros, es evidente que voy a plantear integrales triples. Si yo voy al espacio, cada punto del espacio va a estar caracterizado por sus coordenadas polares, o sea, su proyección sobre el plano XY, y esa proyección la puedo caracterizar por las coordenadas polares r y tita, está a través de x es igual a r coseno de tita e y es igual a r seno de tita. Y a esa proyección la puedo caracterizar, además de sus coordenadas polares, para ver con respecto al plano XY donde se ubica, puedo ver qué altura, a qué altura se desprende del plano XY a través de la coordenada Z. Entonces, fíjense que si yo este punto lo hago girar, me describe un cilindro. Entonces, a todas las figuras que yo pueda describir a través de sus coordenadas polares y por su altura con respecto al plano X e Y, van a ser figuras en las cuales aplicar coordenadas polares me van a conducir a simplificar la expresión. Entonces, las ecuaciones, el cambio de variable va a ser X e Y siguen siendo caracterizadas por su distancia al origen y al ángulo que forma, o sea, el argumento, el ángulo que forma con el semieje positivo de las X. O sea, va a ser R coseno de tita y va a ser R seno de tita. En tanto Z va a ser caracterizada por Z, por la distancia del punto
la altura del punto con respecto al plano X. Si ese z es positivo, quiere decir que está por encima del plano X, y si es negativo, va a estar por debajo. Entonces, en definitiva, cualquier punto del espacio también lo puedo considerar como un punto de un cilindro cuyas coordenadas del punto estarán dadas por estos que están aquí. Donde R, como siempre es distancia al origen, del punto al origen, va a ser un número mayor o igual a 0, va a ser igual a 0 si estoy trabajando en el origen. Como yo puedo girar alrededor del eje Z, como eje del cilindro, entonces θ puede ser cualquier punto dentro del espacio, o sea que puede estar en un punto cualquiera del espacio circundante, con lo cual θ va a variar entre 0 y 2π. ¿Está? Y finalmente Z va a ser su altura con respecto al plano X, entonces va a ser cualquier número real. Puede estar por encima o puede estar por debajo del plano X. ¿Está? Con esto, nosotros a través de estas coordenadas cilíndricas podemos describir cualquier punto dentro del espacio. Supongamos que ahora tengo un elemento de volumen, ¿está? Dado por esa región D, donde hay un elemento de volumen aún más pequeñito, que es el que se muestra con rosado. ¿Está? Entonces, yo la región del espacio me resultara conveniente, lo podríamos seccionar en elementos de volumen. Estos elementos de volumen, cada punto de este volumen se puede caracterizar de acuerdo a que tenga una distancia al eje Z mínimo o una distancia máxima, y también la amplitud del giro vaya desde θ igual a alfa a θ igual a beta. Si fuesen irregulares estas caras de D, la cara interior y la cara exterior, entonces podríamos definir a Z como función de R y de θ. Es decir, que nosotros podríamos tener una situación irregular como la que mostré en el gráfico del punto anterior. Entonces, esa cara inferior y cara superior se puede, o sea, la interna y la externa se pueden definir como funciones H1 y H2 de R y de θ. ¿Está? En tanto, o sea, sería el límite inferior y el límite superior, las caras inferiores y superiores. En tanto, los límites internos y externos van a ser funciones R como funciones de θ, G1 y G2 de θ. Tanto θ variará de alfa a beta. Entonces, considerando estas transformaciones dadas por coordenadas cilíndricas, ¿no? Donde X, Y Z cumplen esta relación. Si no cumplen esa relación, no estaríamos utilizando coordenadas cilíndricas, no tendríamos como referencia el cilindro. ¿Está? Busco el jacobiano de X y Z en función de R con respecto a R, y Z. Y fíjense que eso nos va a quedar de esta manera.
La derivada de x con respecto a r es coseno de θ, con respecto a θ es menos r seno de θ, con respecto a z es 0. En tanto, y va a tener como derivada primera seno de seno de θ, r coseno de θ y 0. Y en tanto, z con respecto a r y a θ va a tener derivada 0, y con respecto a z va a ser 1. Si ustedes resuelven este determinante, les queda r. O sea que en la integral, el elemento de volumen en el espacio x y z se transforma en un elemento de volumen correspondiente r por diferencial r, diferencial θ, diferencial z. ¿Está? Entonces, hecha esa correspondencia, yo voy a tener la integral, que es una integral triple, ¿no? Planteada en el espacio x y z, a través sobre d, se va a transformar en la misma función expresada en términos de las coordenadas cilíndricas, por el lugar del diferencial de b, r diferencial z, diferencial r, diferencial θ. Donde primero, fíjense acá, que voy a integrar entre la cara inferior de esta región D y la cara superior, que pueden ser, no estas caras como se mira acá, que tienen la apariencia de caras planas, podrían corresponderse a funciones de R y de θ, o sea que Z va a ir desde esta cara inferior a esta cara superior a través de la función H1 y H2, siendo dos funciones de R y de θ. Una vez que integro con respecto a Z, me va a quedar una función de R y de θ solamente. Entonces, ahora voy a integrar en términos de R, donde R, ¿se acuerdan como yo dije en la clase pasada? Si nosotros proyectamos esta región en el espacio sobre el plano, ahí veo que R va a quedar delimitado por esta cara interna, y internamente no, y va a estar delimitado exteriormente por esta otra cara, donde esas dos se pueden definir como funciones de θ. O sea que R va a variar entre G sub 1 y G sub 2 de θ, tanto θ va a variar entre θ igual a alfa y θ igual a beta. Entonces, nosotros ahí tendríamos la integral sobre una región del espacio D, la transformamos en una integral sobre la región S del espacio R, θ y Z. Hemos transformado un espacio en otro. Hemos hecho un cambio de variable. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Entonces aquí algo les iba a decir. Fíjense que estas formas están totalmente ya predeterminadas. ¿Dónde vamos a tener a lo mejor dificultad? En determinar los límites de integración. Ahí es donde se nos puede llegar a presentar dificultades. Bueno, vamos a ver. Dice, sea la región D determinada por el cilindro x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Fíjense que ese cilindro es como un tubo calzado sobre el eje Z, o sea que el centro va a ser el eje Z, y en forma perpendicular, y ese caño, ese tubo, va a tener como diámetro 2 o como radio 1. ¿Está?
Entonces, sea la región D determinada por ese cilindro, dice sobre el plano XY, y por debajo del cono, es decir, que vamos a considerar del plano XY para arriba, ¿no? Ese tubo. Y si por debajo del cono, z cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Recuerden que ese cono nosotros ya trabajamos. Era un cono que tenía su vértice en el origen, está, y su abertura hacia arriba. Dice, calcular el valor de la integral triple de f, dada por f de xy igual a z, sobre la región D, es a este tubo lo interseco con el cono. Entonces, la región del espacio que me queda entre el plano XY, porque dice por sobre el plano XY, entre el plano XY, el cono y el cilindro, es la región D sobre la cual yo tengo que integrar. Gráficamente sería esta región, lo que está adentro de este casquete, por encima del plano XY, limitado en forma lateral por el cilindro x al cuadrado más y al cuadrado, y superiormente limitado por el cono z cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, toda la región del espacio limitado por esa frontera. Plano XY, el cilindro y el cono. Fíjense que si yo quiero plantear esa integral en coordenadas cartesianas, va a ser la integral de la función z, donde z, voy a barrer primero en el sentido de z va a ir desde 0, en el plano x, z vale 0, y se va a topar arriba con el techo que va a ser el cono. O sea, z va a tener como z máximo el z despejado de este cono. O sea, raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Está? O sea que ahí yo estoy integrando en este sentido. Después podríamos integrar de acuerdo a y, es decir, si este es x y este es y, donde y toma todos los valores desde menos 1, perdón, acá, desde menos 1 a 1. ¿Está? Entonces, como este lado, fíjense que si yo proyecto todo esto sobre el plano x, es una circunferencia. Es la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, la variación de y la voy a sacar de acá. Yo despejo y de x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, me va a quedar más menos raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Me siguen? ¿Me siguen o se han perdido? Puedo volver, No tengan vergüenza de decirme, ay, profe, me perdí. Se entiende, profe. ¿Se entiende? Bueno. O sea que yo acá podría haber puesto la integral entre y igual a menos raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado a más raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Ahora, como este gráfico, fíjense, es un gráfico simétrico con respecto a la recta, paralela al eje Y, entonces puedo integrar desde 0 hasta la raíz cuadrada y multiplicar por 2 la integral. ¿Está? Para figuras simétricas puedo ir tomando esos atajos. Bueno, y después finalmente, yo estoy considerando un semicírculo para ahí. Veo la variación de x en ese semicírculo y va a ser, x va variando de menos 1 a 1. Entonces,
me queda esta integral. Cuando yo integro z, me va a quedar acá z cuadrado sobre 2. Cuando yo reemplace por esto, me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado sobre 2. Y eso tengo que integrar con respecto a x, ahí. Cuando yo integre con respecto a y, bien todavía no voy a tener dificultad, después me va a quedar reemplazar ahí y por raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Fíjense que si yo acá estoy integrando y al cuadrado, una vez que yo resuelva con respecto a z, me va a quedar en ese integral y cubro sobre 3 más el sobre 2 que tenía antes, entonces me va a quedar y a la 3 medios, o sea, me va a empezar a quedar un tanto complicado. ¿Está? En cambio, si yo aplico coordenadas cilíndricas, fíjense que lo que va de x y lo que va de y es r seno cuadrado de tita, r coseno de tita, e y es r seno de tita. Z es z. O sea que si yo transformo esto en función de las coordenadas cilíndricas, z queda como está. En lugar de diferencial r, diferencial y diferencial x, va a quedar r, diferencial z, diferencial r, diferencial de tita. Ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. ¿Está? Esa era la correspondencia de los diferenciales en las integrales. Acá se te estaba planteado que iba de 0 a raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Pero x es r seno de tita, coseno de tita, e y es r seno de tita. Si yo los elevo al cuadrado, me va a quedar r al cuadrado, o sea, raíz cuadrada de r cuadrado por coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. O sea, que la raíz cuadrada de r cuadrado es r. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, R va, digamos, Z entre qué y qué va a variar. Va a variar entre 0 y R, finalmente, que va a ser el límite superior. En tanto, I entre qué y qué va a variar. I va a tomar el valor mínimo que es 0, y como el límite de I es la semicircunferencia, la máxima distancia de I siempre es 1. O sea perdón, R, el radio. R va a tomar todos los valores entre 0 y 1, que es el radio mayor. Tita va a tomar todos los valores entre 0 y 2pi, que me va a considerar cualquier punto dentro del círculo. También podríamos haber puesto 2, conservado este 2, y decir que tita varía entre 0 y pi. Darle la mitad de la variación a tita. Entonces acá van quedando, digamos, valores muy sencillos. Si yo integro con respecto a R, perdón, primero con respecto a Z, entonces me va a quedar Z cuadrado sobre 2 para ser evaluado entre 0 y R, o sea que R por R al cuadrado sobre 2 me va a quedar R cubo sobre 2. Ahora integro con respecto a R, me va a quedar R a la cuarta sobre 4, 4 por 2, 8, o sea, R a la cuarta sobre 8, entre 0 y 1. O sea, cuando evalúo entre 0 y 1 me queda un octavo. Y finalmente un octavo para evaluarlo, integrarlo con respecto a tita, nos va a quedar un octavo de tita para tita entre 0 y 2pi. Cuando vale 0 es 0, cuando vale 2pi va a ser un octavo por 2pi, que va a ser pi sobre 4. Y ese es el valor de la integral. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí?
¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Se entiende, profe. Bien. Bueno, y finalmente, ya damos el último caso, integrales en coordenadas esféricas. Cuando yo considero integrales en coordenadas esféricas, es porque a cualquier punto en el plano o en la región que yo estoy encerrando, no solamente lo voy a caracterizar por sus coordenadas polares de la proyección del punto P sobre el plano X e Y, sino también por el ángulo, cómo se desplaza, cómo gira este punto P con respecto al semieje positivo de Z. Es decir, ya no es que me voy a mover como en un cilindro, sino que estoy pensando que me voy a mover como una esfera. Entonces, las alturas de ese punto P no solamente va a depender de la altura Z, sino también del ángulo que forme con el semieje positivo de la Z. ¿Está? Entonces, fíjense que de este punto P lo puedo considerar X e Y en función de la proyección de este punto P sobre el plano XY. O sea, este punto P tiene como distancia o como radio vector ρ, está la proyección de ρ sobre el plano XY, me queda caracterizado por esta proyección, esta distancia, por el coseno del ángulo que forma esta proyección con el semieje positivo de las X. ¿Está? Pero a su vez, esto puede girar con respecto en un plano que pasa por el eje Z, entonces voy a tener también esta proyección sobre el eje Z, que es lo que me va a caracterizar la altura. Entonces, las coordenadas esféricas de un punto cualquiera, referidas, ¿no es cierto?, a su desplazamiento sobre el casquete de una esfera, va a tener la proyección de este, o sea, fíjense, estas dos primeras serían como coordenadas polares, donde yo tengo R por coseno de tita, R por seno de tita. Ahora, en lugar de R sale ρ seno de tita, ρ seno de tita. ¿Por qué? Porque el ρ por seno de tita sería esta distancia del punto P al eje Z, que correspondería a esta proyección de ρ sobre el plano XY. O sea, este sería el R que nosotros antes consideramos para la cilíndrica. Era un R constante. Ahora ese R no es constante. Depende del ángulo phi que yo forme con el semieje positivo de la Z. Entonces, en lugar de esta proyección que antes en la cilíndrica para nosotros era R, ahora pasa a ser variable y en las coordenadas esféricas, eso pasa a sustituir R por ρ seno de phi. Recuerden que la proyección de ese punto, de ese radio vector ρ sobre el plano X. ¿Está? En tanto Z es la proyección de este radio vector de P sobre el eje Z. O sea que va a ser ρ por coseno del ángulo phi. ¿Está?
Entonces, ahora cambiarán un poco nuestra función T de correspondencia. Se le agrega un ángulo, el ángulo φ, ¿está? Y tenemos que ρ siempre es la distancia del punto P al origen, o sea que siempre es mayor o igual que 0. Θ es lo que nos permite girar alrededor de Z, del eje Z. Entonces, siempre va a ser entre 0 y 2pi, porque son las coordenadas polares de esa proyección del punto P alrededor del eje Z. En tanto, phi es el barrido que hace de barrer media circunferencia, media esfera, desde Z negativo hasta Z positivo. ¿Está? Nosotros caracterizando de esa manera a Z, tenemos Z por encima y Z por debajo, de acuerdo a que θ vaya entre 0 y pi. Cuando θ pasa pi medio, cuando θ pasa pi medio, entonces estamos en el plano X y vamos hacia por debajo del plano X, del plano XY. Θ pi medio va a ser el plano XY. Cuando llego al plano XY, si sigo hacia pi, barro la parte negativa, me va a dar valores negativos que me va a permitir describir los puntos que están por debajo del plano XY. ¿Está? Se nos complicó un poquito, pero si nosotros analizamos en forma detallada las variaciones de las coordenadas esféricas, que serían ρ, θ y φ, ¿está? Vamos a ver que con esas coordenadas yo puedo caracterizar a cualquier punto de una esfera con centro en el origen y diámetro sobre el eje Z. Bueno, el elemento de volumen para las coordenadas esféricas lo tenemos ahí representado. Fíjense que es como tener un gajo truncado, donde de alguna manera yo voy a poder caracterizar los límites de esta porción de volumen de acuerdo a el ancho de esa rebanada. Fíjense que en un lado va a ser más angosto que en otro. Está las caras laterales, algunas van a estar definidas en términos de θ y otros, de phi, perdón, de phi, y otras van a estar definidos en términos de θ, ¿está? Y después también caras laterales, tiene que ver con el giro que uno considera en función de θ. A ver, primero vamos al jacobiano. El jacobiano lo formo entonces con las derivadas de X y Z con respecto a ρ, phi y θ. ¿Está? En ese orden, Entonces, bueno, nos quedó ese jacobiano, ese determinante, resolviendo ese determinante de orden 3, nos queda ρ cuadrado seno de phi. O sea que la transformación que vamos a hacer en los diferenciales dentro de las integrales va a tener un factor ρ cuadrado seno de phi
por diferencial de rho, diferencial de phi, diferencial de θ. Entonces, la integral de f sobre d va a ser una integral triple y va a ser la función evaluada de acuerdo a rho, phi y θ, cambiando el diferencial de b por rho cuadrado seno de phi, diferencial de rho, diferencial de phi, diferencial de θ. Y ahora los límites de integración. Fíjense que rho va a variar, o sea, la distancia de los puntos al origen va a cambiar desde una superficie mínima a una superficie máxima, y esas caras, la inferior y la superior, van a estar dadas por funciones H1 y H2 de phi y de θ. Entonces primero integramos con respecto a rho. Una vez que hemos integrado con respecto a rho, seguimos integrando con respecto a phi. Con respecto a phi, va a definir esta cara, digamos, superior acerca del eje del semieje θ, y esta otra cara superior. Fíjense que esas caras van a tener que ser caras que me definen para una phi mínimo y un phi máximo. O sea, entonces la integral con respecto a phi va a ir desde un phi mínimo a un phi máximo. Y finalmente, con respecto a beta, va a ser esta cara, esta primera cara y esta cara posterior, que va a ser para θ entre θ igual a alfa y θ igual a beta. ¿Está? ¿Se entiende? Después con los gráficos hay que ver qué va. Pero digamos, en definitiva, la integral la tengo que definir en términos de estas cuestiones, cuando tengo coordenadas esféricas. Bueno, entonces, nos pide, dice, calcular el volumen de una esfera con centro en el origen y radio R. O sea que acá, fíjense, vamos a ver las aplicaciones que vimos en la última clase, que yo les dije para qué se podía aplicar integrales triples. ¿Está? Entonces, fíjense que yo al volumen de esa esfera, la región de la esfera tiene como ecuación x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a r cuadrado. Este es una esfera de radio r. Entonces nos piden calcular el volumen de esa esfera. Entonces la expresión del volumen es la integral de la función constante 1, la integral triple de la función constante 1, y la tendríamos que integrar sobre la región D, encerrada por esta ecuación. Entonces, planteadas en términos de coordenadas cartesianas, va a ser la integral del diferencial de B sobre la región D. Eso nos va a dar el volumen de la esfera. Fíjense que yo esta esfera la puedo dividir en 4, fíjense, acá la hemos separado en 4, donde yo tengo la sección según el plano XZ, y la sección en función del plano IZ. Entonces voy a tener una subregión por el lado por encima del plano XY, sobre el semieje positivo de las Y, otra por encima del plano XY, sobre el semieje negativo de las Y, y las correspondientes por debajo del plano XZ. ¿Está? Entonces, si yo quiero integrar,
vale que yo integre dentro de una de estas 4 regiones. Entonces puedo decir, bueno, Z entre qué varía, entre el plano X, donde vale 0, y el casquete esférico, que será despejando Z de esta ecuación. Esta es la ecuación del casquete. O sea, que como estoy considerando esta partecita, este gajo, tiene a la raíz cuadrada positiva de R cuadrado menos X cuadrado menos Y al cuadrado. Ahora integro en lo que queda, integro con respecto a Y, y entre X que va. Y va a variar entre 0, si yo considero siempre esta región, y la semicircunferencia, que la saco de la ecuación de esta circunferencia. La ecuación de esta circunferencia es la ecuación del casquete cuando Z vale 0. O sea, es X al cuadrado más Y al cuadrado igual a R cuadrado. Despejando de ahí Y, la variable Y, nos queda raíz cuadrada de R cuadrado menos X al cuadrado. Como yo he considerado este cuarto, Y va desde 0. Desde 0 hasta como tope esta curva que va a ser una circunferencia. O sea, va de 0 a este punto y después finalmente en ese casquete X va a variar desde menos R a R. Eso sería el planteo de la integral. Si yo lo llevo a coordenadas esféricas, fíjense que como la función es 1, va directamente al jacobiano, el valor absoluto es jacobiano, R cuadrado por seno de phi, diferencial de rho, diferencial de phi, diferencial de tita. Rho, estoy integrando primero con respecto a rho. En la esfera, rho asume el valor mínimo que es 0, es decir, para el origen, y el valor máximo que es sobre el casquete esférico, que es R. O sea que la mayor distancia al origen están dados por los puntos que se encuentran sobre la esfera y tiene una distancia igual al radio, a R. O sea que ρ va a ir entre 0 y R, phi va a ir entre 0 y phi, ya está estipulado, y tita, como estamos considerando toda la esfera, entre 0 y 2pi. Entonces, integrando eso, fíjense que la integral con respecto a ρ nos va a dar R cubo sobre 3. Ahora integro el seno de phi con respecto a phi, y me va a quedar 2. Y finalmente, este 2 lo integro con respecto a tita, entre 0 y 2pi, y nos va a quedar 2 por phi, entre 0 y 2pi va a ser 2 por 2, 4 phi, entonces nos va a quedar R cubo por 4 tercios de pi, o 4 por pi por R cubo sobre 3. Bueno, y nada más. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Todo esto es la unidad 5. Como ustedes ven, trabajamos 4 formas diferentes. Una pasando de X a V, le damos la base para el cambio de variables. Después, el otro cambio es cambiando regiones planas por otra región plana en función de las coordenadas polares R y tita, y después regiones que se puedan describir por elementos cilíndricos a través de las coordenadas cilíndricas, y finalmente regiones que se pueden describir por coordenadas esféricas a través de las coordenadas esféricas. ¿Está? Fíjense que en todos los casos el valor absoluto del determinante jacobiano se puede calcular teniendo ya cuáles son las relaciones entre las coordenadas cartesianas con las polares, las esféricas y las cilíndricas. ¿Está? Esto ya está determinado, o sea que no tenemos que pensar mucho. Bueno, a ver.
¿Alguna pregunta que quieran hacer?